del libro. Entonces, terminamos la primera parte de la cubierta. No, se falta el título. Falta el título. Entonces, mira, señores, la última vez nos dedicamos a estudiar la cubierta del libro, la capa. No abrimos el libro todavía. El Kusari es considerado el libro básico del pensamiento judío. Tú no tienes por qué abrir el libro. Aún no entramos en la primera página. No, estamos en la cubierta. No es el sueño de cualquier uno. Estamos estudiando la cubierta. No hay que abrir el libro. Diga el nombre, él no estaba. ¿Cómo fue la última clase? ¿Cómo dijo Raúl que es el libro considerado como? Este libro es considerado el libro básico del pensamiento judío. Del pensamiento judío, de la emuná, de la fe, de la creencia judía. El Gaón de Vilna decía estudiar el Kusari porque la principal parte de los principios de la emuná en el pueblo de Israel y en la Torah dependen de él. ¿Se recuerdan? En la última vez nosotros estudiamos que esta frase es una frase extraña, rara. Debería ser una emuná en Dios, ¿cierto? Sí. ¿En qué tenemos fe y creencia? Tenemos creencia en el pueblo de Israel. ¿En qué crees? Yo creo en el pueblo de Israel y en la Torah. ¿Y en Dios tú crees también? No está escrito, me olvidé de decir. Respuesta: creer en el pueblo de Israel, en el judaísmo, no es como la creencia en otras lenguas y en otros pueblos. En español, creer en general significa una especie de yo creo. ¿Qué significa? No sé. Una esperanza en que no se ve. Yo creo. ¿Entendés en qué crees? No. Si entiendo, entonces no creo. Entonces, no sé, pero creo. Es algo amorfo, así, más nublado, así. No sé explicar que no es una cosa clara, no es una cosa. Y nosotros no decimos esto. Gaón de Vilna decía que hay que estudiar el Kusari, hay que estudiar la emuná. Mismo que la emuná. En el judaísmo, la amina en el judaísmo es vivir con algo, vivir algo. Yo vivo a mí mismo y por consiguiente vivo mi fuente también. Así vivo a Dios y vivo el pueblo de Israel, donde vive la Torah, que soy yo. Pero no, todo esto hay que ser explicado. Ese es el libro que explica la emuná. Cómo vivir con Dios. Cómo vivir con el Israel, la Torah. Kodesh Kodashim, el centro de los santos, desde el Ksot HaChoshen, saben que el Ksot HaChoshen, cuando alguien estudia Gemara y llega, ¿sabe? Va llegando cerca del cume, se va escalando, ¿cierto? Cuando va a llegar donde el ar ya se queda más rarefeito, ¿sí? ¿Sabe? Entonces llega más o menos en el Ksot HaChoshen. Es un libro. En su introducción, escribe la Shemashma, escribe ese libro es Kodesh Kodashim, es un libro santo de los santos. Todo, ese es el libro. Nosotros damos que el título original del libro, ¿quién tenía? Tenía que apuntarlo, no lo apunté. Al-Makadat, algo como... ¿Ustedes no apuntaron? Creo que sí. En árabe. En árabe no. Sí, a ver. Pero usted lo reproduce. El manuscrito en defensa de la fe despreciada. El libro de argumentos en defensa de la fe despreciada. De la fe despreciada. Decidimos que esto también. Kitab al-Hujja wal-Dalil fi Nasr al-Din al-Dahlil. Esto es muy. Yo tengo que recordar. Antiguamente yo sabía decirlo, no decir nada. Hacía mucha impresión. Todos pensaban que yo soy muy intelectual. Entonces, que tampoco no hace sentido. El libro en defensa de la fe despreciada debería ser de la fe verdadera, ¿cierto? No, fe verdadera no es el asunto. El problema es que la fe despreciada la atacan los cristianos, la atacan los musulmanes, la atacan los filósofos, la atacan los científicos, la atacan los propios judíos, ¿cierto? Los caraitas, los reformistas, todos atacando, y no es muy agradable vivir en una fe en la cual todos se dicen buenos días, tonto. Te salen a la calle, encuentra un cristiano y te dijo buenos días, tonto. Encuentra un musulmán y te dijo buenos días, tonto. Encuentra un científico y te dijo buenos días, tonto. Encuentras un compatriota judío, pero es caraíta, o reformista, ¿cierto? Y un día te dijo buenos días, tonto. ¿Qué estás haciendo? ¿Cierto? No es agradable vivir así, no es, el asunto no es ahora
probar que la fe es verdadera, el asunto es probar que la fe no es despreciada. Crear un orgullo. Questo Nadie le gusta de vivir con los perdedores, ¿cierto? Sí. ¿Quién les decía que van a llamar de loser? Nosotros nos gusta decir, yo soy del team que venció. Sí. Justo cuando había un chavo que era músico, bueno, y aprendió a tocar muchos instrumentos, pero su punto no era tocar instrumentos, sino ir fue a Hotu, fue a China, fue a Tailandia a aprender como religión, era israelí no religioso. Se fue a Argentina y ahí conoció a los cristianos, empezó con los cristianos, luego conoció a los islamistas y ya iba a convertirse, ya se iba a casar con una musulmana. Y entonces regresó aquí con su abuelo pues, para decirle de que ya se iba a casar y que el abuelo le estaba diciendo no, que esta es la religión, que Hashem está con nosotros, no sé qué, y que en Islam le dicen que obviamente que los cristianos dicen de que a los judíos los abandonó Hashem y los musulmanes dicen que Hashem abandonó a los cristianos y que ahora son ellos. Entonces era como de, mira, me está diciendo que Hashem está con ustedes, pero tú no sabes de que está con nosotros, con los islamistas. Y al final hizo Teshuvah y se convirtió en poder. Ah, bueno, sí. Pero miran, es una historia personal fuerte, pero miran, esto ocurrió en la época que este libro fue escrito. Hoy en día es más fácil para nosotros hablar, estamos en el estado de Israel, tenemos un cierto orgullo nacional, pero hablar así, salir en el gueto, mirar para los otros que te miran como basura. No te miran como basura solo porque son antisemitas, ¿cómo se digo? Antisemitas incultos, el populacho así. Tú llegas para los intelectuales y dicen, escucha, Dios abandonó a los judíos, es para un presupuesto cristiano básico. Dios no está con los judíos, dicen los musulmanes. Dios no está con los judíos porque Dios no tiene ningún contacto con el mundo, dicen los filósofos. Y en la época vimos los filósofos eran totales, ¿cierto? Quien pensaba como ellos era inteligente, quien no, era considerado puro, tonto, mediocre, débil, no sé, no tiene otra palabra. No. Y los propios judíos no pensaban como el judaísmo. Más del 50% del pueblo en esta época eran caraítas. Así como hoy, una gran parte del pueblo son reformistas. Hoy en día no, así como los caraítas se asimilaron todos, los reformistas se asimilaron muy más rápido. Pero ¿los caraítas los consideran reformistas o son independientes? O Sí. Es el mismo principio. En la parte 4 de este libro está escrito que saduceos, caraítas, no sé más quién que tenía en la lista, son todas las mismas cosas. Es el mismo argumento. Tú pones tu cerebro para decir yo entiendo la religión en vez de decir yo recibo de arriba para abajo. Es la mismísima cosa. ¿Cuál es la consecuencia práctica? Se puede ser reformista o geigerista o reformista mendelssohniano o reformismo, hay otros, no recuerdo mal, americano o alemán, o sea, va a ser conservativo o reformista o hay muchos tipos, hay otros, hoy en día hay otros, no me recuerdo más, neo-reformista no hace diferencia, ¿entiendes? El principio es el mismo. Hay que aprender a pensar por principios. O sea, ellos interpretan la Torah escrita a su manera, De según sus acuerdo prejuicios, con según su entorno, intelecto, lo que significa de acuerdo con el modo de pensar de la sociedad. Si es la sociedad griega en la época de los saduceos, la sociedad islámica en la época de los caraítas, o la sociedad occidental moderna en la época de los reformistas, no hace mucha diferencia. El producto es el mismo. El reformismo es muy interesante, que el reformismo terminó en 2 generaciones. Muy interesante. Yo no conozco a nadie que tiene ningún reformista con nietos judíos. Yo personalmente, debe haber. Yo no conozco. No conozco. No funciona. Interesante, el caraísmo, ¿saben? Pues no por siglos. El reformismo. Entonces, ¿los seduquim eran caraítas? Los seduquim eran saduceos. Saduceos, pero tenían esa... Y ellos terminaron. Después de la destrucción del templo no se escucha más. ¿Tú conoces algún saduceo? No. Yo no conozco. ¿Alguien conoce algún saduceo? Caraítas hay un poquito. En Jolón hay una comunidad caraíta. Hay algo como
20 familias, ¿no? En Turquía un poquito. Había en Polonia, pero en la Segunda Guerra ellos hicieron cuestión de decir que no son judíos. Y se salvaron así. ¿Qué hizo, No, pero no. Pero el nombre popular del libro no es Al-Dahlil, el nombre popular del libro es El Kusarí, libro de los Kusaros. ¿Por qué le dieron este libro? Respuesta. Porque la historia del libro es la historia de los reyes de los Kusaros, que busca algo, busca la espiritualidad después de ser cómo. Y este rey al fin se convirtió al judaísmo. Y acá un diálogo entre el rey de los Kusaros y el judío. Fue muy bueno. En otras palabras, una persona en toda la historia mundial se convenció de nosotros, vamos a utilizarlo como nuestro modelo. No parece una buena defensa de la fe despreciada, ¿cierto? Tenemos un amigo, es como Nono, que conté con ustedes, ¿no? En Nono, siempre tenemos dos personas que votan con nosotros, Estados Unidos y Micronesia. Sí. Yo creo que es porque no saben que son judíos en Micronesia. No sé, es como, ¿qué estamos hablando? Pero no, es más que esto. Voy a probar con ustedes hoy que cuando la viuda Leví no llamó, el pueblo de ser llama este pueblo del Kusarí, la viuda Leví utilizó el ejemplo de los Kusarís, porque los Kusarís fueron un ejemplo de un judaísmo vivo, vibrante, nacional, en el medio de la galut, en el medio del exilio. No un judaísmo vivo, vibrante en la época de Shlomo Amelech, pero terminó. No un judaísmo vivo, vibrante en la época del Mashiach, pero aún no es. Un judaísmo vivo, vibrante en el medio del exilio. Es posible. Y no personal, nacional. No necesariamente porque los Kusaríes saben, los más grandes sabios del pueblo de Israel. ¿Alguien conoce algún sabio del pueblo de Israel que vio de los Kusaríes? ¿Algún libro? No hay nada. No necesariamente los Kusaríes eran los mejores judíos, vamos a llamarlos así, ¿cierto? Peor que esto, los Kusaríes se convirtieron en el siglo V más o menos. En el siglo IX fueron completamente decimados por los rusos. No se quedó nada. Cuando la viuda Leví escribió este libro, ya no existían Kusaríes. Entonces, este ejemplo, en el siglo X, perdón, fueron completamente decimados. ¿Cuál es tu ejemplo? ¿Por qué es tu ejemplo? Respuesta, no estoy ahora buscando cuál es la historia o que tenemos amigos. Estoy demostrando que es posible construir un judaísmo nacional ahora. Que es algo fuerte, vivo. ¿Cómo yo sé? Porque tenemos cartas. Escucha, voy a leer para ustedes una carta. Era una vez el rey de los Kusaros. Escribió una carta para Rabbi Hizdai ibn Shaprut. ¿Quién era Rabbi Hizdai ibn Shaprut? Rabbi Hizdai ibn Shaprut era el primer ministro de Abdelrahman II. ¿Quién era Abdelrahman II? El gran rey de España, el gran califa de España, en Córdoba. Abdelrahman II era el rey más importante de su época, pero como todo grande califa musulmano, ¿qué hacía todos los días? Digamos que él tenía un grande harén y tenía mucha comida, pero no era exactamente quien cuidaba de los negocios del gobierno. ¿Quién cuidaba de los negocios del gobierno? El judío. Su primer ministro, Rabbi Hizdai ibn Shaprut. Rabbi Hizdai ibn Shaprut era el ministro del exterior, el ministro de la guerra de Abdelrahman II. Era el responsable por todas las relaciones externas. En la práctica era también el ministro total del reino. En la práctica, Rabbi Hizdai ibn Shaprut era el hombre más importante de su época. ¿Cierto? ¿Hace sentido? Era el hombre. La figura política, el más rico que el califa, no, pero el más rico, ¿cierto? El más grande, era muy más rico que muchos gobernantes en Europa. Y Rabbi Hizdai ibn Shaprut recibió una carta del rey de los Kusaros y le respondió también. Ahora mira, esta carta no sabemos si es auténtica. Puede ser que es verdadera, puede ser que no.
Yo plego para que no va a ser verdadera. ¿Saben por qué? Porque si no es verdadera es mejor. ¿Saben por qué? Porque si no es verdadera, esto significa que así el pueblo de Israel ve los Kusaris. Si tú vas a falsificar, es así que tú vas a falsificar. Esto hace sentido. ¿Entienden lo que estoy diciendo? De nuevo, no sé si la carta es verdadera o no. Si es verdadera, perfecto. Si no es verdadera, mejor. ¿Por qué mejor? Porque significa que no solo es así que el Mejid de Ben-Shaprut venía a los Kusaris, es así que el pueblo de Israel ve a los Kusaris. Cuando tú falsificas una camiseta Gucci, ¿cierto? Un Versace, tú la falsificas como es, ¿cierto? Nadie va a falsificarla de un modo completamente raro, distinto. Tú tienes que falsificar de cómo las personas entienden que es una camisa Versace, ¿cierto? ¿No es así? Versace. Es una marca. No importa, el hombre no es Bajor Yeshiva, no conozco. Yo tampoco no conozco, no tengo dinero para esto, no conozco, no sé de qué estás hablando, pero entonces, un reloj Rolex, ¿cierto? Tú no vas a hacerlo escribiendo Golex, ¿cierto? Rolls. Me está escrito como debe ser. Entonces yo espero, yo prego para que la carta va a ser falsa. ¿Entiendes? Es más auténtico si es falso. Ustedes deben tener el mejor para escuchar cosas que no esperaban escuchar. Entonces, ahora, mira. Mi mente que está ahí primero, no voy a leer todo. Al montón acá. Esta es una traducción de la carta. Me dijo la otra vez, saben que los Kusaras eran un pueblo guerrero, un pueblo muy fuerte. Habitaba entre el mar Negro y mar Caspio, un pueblo muy fuerte de verdad. Ellos pelearon contra los bizantinos, los tártaros, los rusos y los mongoles por cientos de años. Controlaban la ruta de la seda, eran riquísimos. Y muy salvajes, muy violentos, digamos. Kusaros. La Kusaria sería más o menos donde hoy en día es la República Democrática del Dagestán. Pero el nombre, ustedes entienden que no es república, no es democrática. Más o menos dentro de la República Democrática del Dagestán, más o menos la región donde hoy en día es una región llamada Chechenia. Son personas muy interesantes, digamos. Pero no tiene nada que ver con los antiguos. No, Sí. pero la región es una región difícil, digamos. טוב, ממני חסדאי בן יצחק בן עזרא מבני גלות ירושלים אשר בספרד. מira cómo se mira, de mí Xisdai, hijo de Yitzhak, hijo de Esdra, de los hijos del exilio de Jerusalén que están en Sfarad, que están en España. Así el hombre se considera el jefe del mundo, ¿cierto? Adoní Amelech, Eved Adoní Amelech, yo soy el esclavo de mi señor, ¿cierto? De rey. המשתחווה אפיים ארצה לעומתו וקורא אל מול מקום שבט נחלתו מעלה גדולתו מארץ מרחקים, que voy a prostrarme en el piso delante de ti, de usted, el rey de los Kusaros, de acá de lejos. No estoy haciendo 100% porque acá mucho es muy... Mía, no quiero me hacer coger la cosa, me está viendo una mera. ¿Quién soy yo para escribir para el Señor? Mire, no, como el hombre está escribiendo, ¿cierto? Es Trump hablando con el rey de Tailandia. Trump escribe así, ¿ya vieron Trump escribiendo algún WhatsApp así? ¿Para hablar con alguien? ¿Con quién? ¿Con quién él iba a hablar? Iba a decir, ¿cierto? ¿Quién le escribe? No entendí. El rey El de rey Sfarad. Benchaprut, sí, el vicerey. Acusare. Acusare. Así él escribe. אוקיי, כזה בטוח, אבל נשאלתי בכל זה טבעה, מגרים שנים, אוקיי, aquí vamos un montón de ולפי שבני גלגולנו, una vez que nosotros somos asilados, פריטת ישראל, el fin de Israel, עבדי אדוני המלך, שרים ושלווה בארץ מגרינו, estamos viviendo acá, pero con calma, con tranquilidad, que אלוקים לא תבע, nosotros מרינו, אוקיי, לקשר בנו מאלוקינו, הבאנו במשפט, יש לנו קו מותינו, אוקיי, זה נתן קודמים, אוקיי, יודע על אדוני המלך, שמרצים שגם מתוכה בשנה קודש ספרד, tú sabes que nosotros vivimos en una tierra llamada Sfarad, etc. Tiene esta distancia, estos ríos, estos ríos, que voy a describir su tierra. Una clase de geografía. Amru, perdón, está diciendo cómo llegar.
También nuestro rey, Abdurrahman ben Muhammad ben Abdurrahman ben Hakim ben Hasham ben Abdurrahman. ¿Cierto? Todo de esto. Ok. Umalki Aretz, y los reyes de la tierra, los reyes cristianos, los reyes musulmanos, los reyes de todos, que Shomam cuando escucharon cuán grande y cuán poderoso es mi rey, ¿cierto? Es Abdurrahman, y Ofiru Shailo, Lupanav, Menachot Hudot, eran todos regalos, presentes, etc. ¿Saben? Es diplomacia internacional, ¿cierto? Es el básico de la diplomacia. Te regalos al califa, ¿cierto? ומהם מלך אשכנזי, מלך גברים, שלום צקלה, מלך קונסטנטינה, מלכים אחרים, טוב, todo זה כרגע נביסט. ולידו תראה מלכתם, לילדית אצלנו van. Es para mí que traen, y soy yo que les doy los regalos del rey, de mi rey para ellos también. O sea, toda la política externa mundial depende de mí, ¿cierto? En otras palabras. No sé si entienden, hay que traducirlo. Ya no sé quién es el que da los regalos para Trump y que recibe los regalos de Trump, pero así es. El hombre acá era quien decidía quién va a ser considerado bien quisto y quién no. כוון השפתי תירא רגע שמיים שאתה אותו. ואת כל השלוחים האלה מזה מנחות אני שואל אותם תמיד. Y cada uno que me trae un regalo, yo le pregunto, siempre, בעד אחים ישראל, ¿cómo están nuestros judíos que viven entre ustedes? אם שמעו שמע לדבר הדלו שרידים שקלו בוודאי ולמצוא מנוח. Es alguna cosa buena para los judíos en algún lugar del mundo. Entonces les pregunto, עד אשר דיננו שלוחי הרסן, hasta que los shtichim, los emisarios de Rasán, no sé qué es Rasán, creo que de alguna parte de Persia, pero no tengo certeza. O que Rasán es en Bukhara, no me acuerdo más. Shamruli, que es Mamlechet Leotim, dijeron que hay un reinado para los judíos. Mirad las palabras. Que vivir con Dios es vivir 100%, vivir. No es una vidita chiquitita de un judiocito que vive en tu tiendita, ¿cierto? Andamos hablando ahora de vivir. Ni creemos Hashem el Kazar. Hashem el Kazar. Velo emanti le divrim. Y no pudo creer en sus palabras. Que amarte. Lo he hombrado que de verdad que no es todo tipo. Dijo, esto lo voy diciendo esto para que vayan a caer en mis grasas, ¿cierto? Están queriendo que voy ser benquistos de mis ojos. ¿Ves tú? No, de verdad. Hasta que vinieron personas de Constantinopla a traer regalos también, saben, Constantino será un imperio más. De Katav, en Malcá, en Marqueno, y les pregunté esto. Y me dijeron, sí, son 15 días de viaje en avión, etcétera. Se llama Melech Melech Yosef, se llama Yosef, y hay toda una de mercaderías entre Constantinopla y el Casaria, etcétera. Son. אוקיי, ואני כשמעתי את הדבר הזה, ואני כשמעתי את הדבר הזה, yo cuando escuché esto, me letió a buscar, de repente me llené de fuerza, de vigor, y allí de aמצא תקוותי, de repente mi esperanza se fortaleció, והכל ושתעביר אלוקי השמיים, me prostré para el Dios de los cielos. Y dijo, ¿hay alguien acá que puede comprobar, que puede ir para acusar, para comprobar esto? לדעת אותו דבר, והתפלא הדבר, כי לא כמקום, es muy difícil, hasta que al fin hubo dos comerciantes, dijeron nosotros vamos, no sé qué, y volvieron, etc. Fueron por Constantinopla, fueron en esto, de ahí Constantinopla les ayudó, etc. Y dijeron que es imposible pasar por mar, tempestades, no sé qué. Y cuando escuché esto, digo, ay, qué malo, todos mis... no. Y en el final mandé para Armenia, y de Armenia para no sé dónde, ¿saben? Todo por los fines del mundo antiguo. ¿Cierto? Pero ¿quién es capaz? Dios que prueba el corazón. Él sabe que no hizo esto por mi honor. ¿Quién le drosh la verdad? La verdad. Y mi Makom, prestad atención, que hay un lugar así, que hay en ello un reinado y un poder para el reinado de Israel. Mismo que no sé de dónde vinieron estos cusares, ¿saben cómo se convirtieron? ¿Quién son? No es que son las personas más
quiénes son los grandes rabinos, pero hay un gobierno israelí, judío. Ven Radim Baim, lo mismo Malem. No hay nadie que los juzga, no hay nadie que los hace mal. De verdad que no van a dar, si yo iba a saber, mira esta frase ahora, desligar los celulares. Si yo iba a saber que es verdad esto, no voy a tener certeza, ahí te muestro jodido. Yo iba a abandonar, iba a despreciar todo mi honor. Veozev Dulati, iba a abandonar mi grandeza. ¿Quién está hablando? El vicerrey de Sfarad, el hombre más importante del mundo. Yo voy a abandonar todo. No te parti, voy a abandonar mi familia, mis riquezas, mi familia, todo. והייתי הולך מהר אל גבעה בים וביבשה. iba a ir por mar y por tierra y no sé cómo. Voy a la macoma extraordinaria de la Jonesha, donde está el rey. Lirot Gulato para ver su grandeza y su honor. Moshab Abadam, Madame Sertav, cómo son sus servos, cómo es su gobierno, cómo es todo. El Gulato te orna y nada, te van a sostener, Shelo Azab, Hasdom, Imaniab. Bendito Dios que no abandonó su misericordia de sus esclavos. Me mata, entonces por favor me diga cómo llegar, no sé qué. En esas palabras dice el hombre, si yo iba a ser capaz, yo iba a abandonar todo lo que tengo para ir postrarme a los pies del rey de Cusaro. Porque no puedo creer. Hay un lugar donde los judíos viven. Un país entero. Con un país. Wow. Muy sionista el hombre. Así decía. ¿Entienden por qué dijo ojalá que es falso? Si es verdadero, entonces yo sé que es esto que todo el pueblo de ser, así el pueblo de ser considera el libro. No es por nada que lo llaman de Sefer HaKusari. Kusaris, una palabra mágica. Sí, ahora, en el medio del gueto. Sí, tú eres parte de un pueblo, ¿sabes? Fuerte. En Kusari hay aquellos que, o habían aquellos, en medio del exilio, que tenían espadas, ¿sabías? Eran grandes sabios, no vamos a hacer preguntas difíciles. La conversión de ellos es 100% que no vamos a hacer preguntas difíciles, no sabemos. Ellos dicen, por favor, no pregunta. Es una vida judía plena, ahora, no en el pasado, ¿entienden? Es fácil hablar del pasado, ahora. ¿Entienden por qué el libro se llama el libro del Kusari? Esa es la cubierta, ¿cierto? El libro del Kusari. No porque al fin una persona inteligente logró convertirse. Es un ejemplo del judaísmo vibrante en el medio del exilio. ¿Está claro? Un pueblo con ejército, con territorio. Que pelea contra los desgraciados que los hacen sufrir. Los bizantinos, los musulmanes, ¿no? Sí. Que los cristianos que dicen que Hashem ya no está con los judíos, Sí, que los sí. musulmanes dicen que ya no está con los No, porque ellos están en el centro del judaísmo ahora. El judaísmo estaba en el exilio en Europa, ¿cierto? O en el mundo cristiano, ¿no? Cada uno en otro lugar, pero en el mundo musulmán, pero ¿entienden? Esa es la carta. Hay más. La carta continúa, hay un poco de páginas acá. En el fin de la carta, Gama Ada Nikosev. Aval Meoda Nikosev. Gama Ada Nikosev, yo tengo mucha voluntad, mucho deseo. Mitavelerot paneja neimim, vikat vatejo, más vatejo, miten vikat vereja. Quiero ver tu cara, tu fase, tu rostro y su sabiduría y su veluz, y yo iba a tener el mérito de llegar y solo ver tu fase. Venir a ver, tú vas a ser mi padre y yo voy a ser tu hijo. Es algo poético. Galpira y saco a mí, lo que te vas a decir, vamos a cumplir todo acá. Con tu palabra lleva a salir y venir, es una cosa de guerra, ¿cierto? Iba a ir a salir para la guerra, volver de la guerra. Shalom, Rabbi, mucho shalom. Era increíble, ¿no? Es otra cosa. Faltó la última parte de la cubierta. Traducciones, Rak Shelat, todo eso se quedó para el...
Sí, pero esto ¿Qué va- piensan? ¿Que en 2 clases vamos a abrir el libro? Por favor. Próxima clase, primero abrimos el libro. Vamos a ver un poquito de las 3 traducciones que hay. Sakshilat, él debe ter escuchado su nombre acá, hace yoga acá una vez por semana. Son de los rabinos del Mahón. Es una traducción nueva. Voy a hablar entonces en 2 palabritas, máximo no puedo hablar. El Kusari fue escrito en árabe. ¿Qué significa la palabra Kusari? ¿Kusari es la región? Casar. Es un Al-Qasar. pueblo, casar. Ah, es un pueblo. Al-Qasar es un nombre. Al casarse. Pues, Al-Qasar, ¿no? Es un nombre árabe. O sea que. Dicen que Pero casar es era el lugar, cuando es tú- un lugar que de llegaba- personas que se convirtieron al judaísmo. Personas que se convirtieron. No personas, un reinado que se convirtió al judaísmo. Se habla de cómo son una determinada persona. El tema es. Sí, la práctica es que 1/3 se convirtió al judaísmo. Eso no era un reinado pluralista. La nobleza, el rey, etc. se convirtieron. Y 1/3 del pueblo. Pero era un reinado judío. En el medio de la galut, en medio del exilio. Es increíble esto. Claro, eso. ¿Entienden qué ejemplo que es? Que confiesa que... que... Está certificado, claro, que parte de estos usados se metieron en Lituania y la parte de... Sabía que alguien iba a preguntar esto. Sí, bueno. ¡Demoró! Esperaba la pregunta. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Desfesta? No. Que no queden cruzados. Próxima vez, desde Hashem, en el miércoles. ¿Cómo le Kusari? No, pero claro, te vi, buenísimo. Es una buena pregunta, pero que por cuenta de motivos interesantes.